Hola, bienvenidos al curso de Educación Financiera para Microempresarios, contenido entregado por la Fundación CFA. En el espacio de hoy estaremos desarrollando el cuarto módulo, el cual titula Elaboración de un presupuesto. Para esto es importante entender que la generación de efectivo en un negocio es la que nos permite tomar decisiones que nos ayuden a llevar a cabo la operación del día a día de una forma normal. Esto nos ayuda a cumplir con aquellas obligaciones del corto plazo, pero también planear el efectivo y tener metas establecidas nos van a permitir garantizarle al negocio una rentabilidad en el largo plazo. Recordemos que el efectivo en un negocio tiene 4 destinaciones. En primer lugar, reponer el capital de trabajo. Esto hace referencia a surtir nuevamente el negocio, a comprar nuevamente materia prima o todos aquellos insumos que me permiten operar. En segundo lugar, atendemos el servicio de la deuda, es decir, pagamos todas nuestras obligaciones y compromisos. En tercer lugar, podemos reponer activos o hacer inversiones en el negocio. Y en cuarto lugar, repartimos utilidades a los socios. Definamos entonces qué es un presupuesto de efectivo. En primer lugar, entendámoslo como un proceso de calcular anticipadamente cuáles serán los ingresos y cuáles serán los egresos del negocio para lograr unos objetivos propuestos. También podemos definir un presupuesto como ese proceso de planeación y de movimiento del efectivo de un negocio. Un presupuesto pasa por diferentes fases. Su primera fase es la preiniciación, donde todo el equipo de la empresa, de líderes, de jefes administrativos, se reúnen para establecer unas metas y unos objetivos a lograr. Luego de establecer esas metas, tenemos que elaborar un presupuesto en una plantilla, donde identificamos ingresos, egresos y un tiempo de presupuestación. Después de elaborar ese presupuesto o esa plantilla, debemos pasarla para su respectiva aprobación. Son los gerentes o líderes importantes del negocio quienes deben aprobar este presupuesto. Después de su aprobación, pasa a una fase de ejecución. Luego, mientras este presupuesto se va ejecutando, debemos estar haciendo unas revisiones constantes para ejercer control, para verificar si estamos acordes a esos objetivos, si estamos cumpliendo con el presupuesto o si el presupuesto se nos está desfasando. Y por último, pasamos a una fase de evaluación, donde verificamos si logramos alcanzar esos objetivos, donde verificamos si logramos cumplir con ese presupuesto que definimos. ¿Cuáles son los pasos entonces para realizar un presupuesto efectivo? En primer lugar, definimos los objetivos, luego definimos un periodo de presupuestación, luego, en tercer lugar, vamos a identificar detalladamente cuáles serán los ingresos y los egresos. Por último, construimos una plantilla o una herramienta donde podamos plasmar toda la información. Y luego pasa a su fase de ejecución, control y evaluación. En primer lugar, definamos los objetivos de nuestra empresa. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de su empresa? Resulta y es muy común encontrar que los microempresarios no tienen claros cuáles son sus objetivos, y para esto es primero necesario que usted identifique cuál es la misión de su negocio. ¿Qué es lo que hace su negocio? ¿Qué hacemos? En segundo lugar, es importante que usted identifique cuál es la visión, a dónde quiere llegar con su negocio. En tercer lugar, es muy importante que usted establezca unos valores claros para su negocio, es decir, cómo se van a comportar los empleados, cómo se comportan los miembros de la organización, qué es lo que ustedes quieren transmitir. Luego de identificar cuál es ese direccionamiento estratégico en nuestro negocio, establecemos unos objetivos y unas metas. Y te vas a preguntar, ¿qué necesito? ¿Qué ingresos necesito para lograr esas metas? Pero también debes de preguntarte cuáles serán los egresos, los gastos en los que vamos a incurrir para lograr esos objetivos.
En segundo lugar, vamos a definir unos periodos de presupuestación. Es importante tener en cuenta que presupuestos anuales o superiores a un año nos van a facilitar una planeación para el alcance de objetivos, pero presupuestos menores a un año nos van a permitir generar control de nuestros recursos. Cuando usted esté planeando esos objetivos, es muy importante que usted evalúe varios escenarios. Primero que todo, hay unos aspectos cualitativos donde tenemos que identificar el tipo de actividad que desarrolla nuestra empresa. Esa actividad que desarrollamos es vulnerable a ciertos cambios del entorno y cuáles son esas expectativas futuras para poder planear. Pero también debemos evaluar factores cuantitativos, donde verificamos o analizamos cuál es la gestión de nuestra cartera, cuáles son las gestiones de nuestras cuentas por pagar, cuál es la situación financiera de nuestro negocio, si actualmente nuestro negocio está generando utilidades o está generando pérdidas. Todos estos factores son muy importantes entenderlos y evaluarlos antes de planear y de establecer objetivos. Es decir, tenemos que hacer una evaluación interna de nuestro negocio, pero también tenemos que hacer una evaluación externa de nuestro negocio. En tercer lugar, debemos de calcular detalladamente los ingresos y los egresos. Es muy importante que calcules esta información, pero que cuando estés recopilando la información lo hagas de manera ordenada y priorizada. En primer lugar, vamos a calcular los ingresos y los egresos operacionales. En segundo lugar, todos ingresos y egresos que tengan que ver con la financiación del negocio. En tercer lugar, todos aquellos ingresos o egresos que tengan que ver con actividades de inversión en el negocio. Y por último, podemos calcular otros ingresos o también podemos evaluar otros egresos. Algunos ejemplos de ingresos pueden ser los recaudos de la cartera, las cuentas por cobrar, mis ventas de contado, aportes de los socios, préstamos de bancos, algunas ventas de activos fijos y otros ingresos. Algunos ejemplos para los egresos son pagos a proveedores. Los separamos por orden de importancia: los sueldos, los salarios, las prestaciones sociales, los arrendamientos, servicios públicos, impuestos, publicidad, seguros, compras de activos fijos, abonos a créditos, entre otros. Luego de identificar claramente mis ingresos y mis egresos, vamos a construir una plantilla. Aquí les dejo el ejemplo de una plantilla donde en primer lugar vemos las ventas de contado y las ventas a créditos para obtener el total de los ingresos. Luego describimos de manera detallada todos los egresos del negocio según tu modelo de negocio. Vamos entonces a hallar el total de los egresos. Entonces, cuando yo a mis ingresos le voy a restar los egresos, pues voy a quedar con un saldo. A ese saldo le vas a sumar los saldos anteriores y por último te va a quedar un saldo acumulado. Es muy importante evaluar este presupuesto y recordemos que un presupuesto no solo es una tabla de Excel. Realmente un presupuesto tiene que ver con tu planeación estratégica, cuáles son tus objetivos, tus metas, a dónde quieres llegar, llevar tu negocio, y luego de eso vamos a presupuestarlo. Segundo lugar, recordemos que un presupuesto efectivo no nos debe de arrojar ni déficit ni superávit. No me puede faltar dinero, pero tampoco es bueno que me esté sobrando mucho dinero. En tercer lugar, definición formal de la metodología a utilizar para realizar el monitoreo del cumplimiento del presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que como empresa tienen que definir una metodología para estar revisando ese presupuesto, para estar monitoreándolo. En cuarto lugar, es muy importante que presenten informes de seguimiento entre lo que planeamos y entre lo que se va ejecutando en el día a día. En quinto lugar, es necesario que ustedes hagan un análisis
y expliquen cuáles son esas variaciones significativas que tuvo el presupuesto. Es necesario que ustedes expliquen si el presupuesto se desfasó y por qué se desfasó, o también algunos casos pueden ser que no estamos alcanzando el presupuesto, por qué no lo estamos alcanzando. Todo esto tiene que tener una explicación. Y por último, es importante que usted implemente medidas correctivas para poder mejorar los resultados del negocio. Por eso, dentro de las fases de un presupuesto tenemos el control y la evaluación. Esto nos va a permitir generar decisiones oportunas para poder lograr los objetivos en un negocio. Quiero entonces dejarles a continuación un taller. Usted va a definir en primer lugar cuáles son sus objetivos o cuáles serán esos objetivos que tiene planeado para su negocio. Luego de eso, usted va a preguntarse, bueno, ¿cuáles son los ingresos que necesito para lograr ese objetivo? Pero también cuáles van a ser esos egresos que voy a ejecutar para lograr ese objetivo. Y por último, vamos a construir una plantilla. A continuación, les voy a mostrar una plantilla donde usted puede desarrollar su taller. Podemos entonces ver aquí la plantilla, una plantilla donde vamos a calcular los ingresos. Usted va a colocar los valores y esta plantilla automáticamente va a hacer la sumatoria. En segundo lugar, vamos a calcular todos los egresos del negocio. Usted va a colocar los valores en estos campos y ella automáticamente se va a totalizar. Y en tercer lugar, es importante que iniciemos con un saldo. Todos los negocios a principio de año, a principio de mes o a principio de periodo, iniciamos con un saldo de efectivo en caja. Entonces, vas a colocar ese saldo inicial y aquí la plantilla automáticamente te va a calcular el saldo mensual y el saldo acumulado. Muchas gracias y esperamos entonces que este módulo sea de edificación para su negocio, sea un módulo donde usted pueda tener conocimientos para hacer la planeación de su presupuesto. Gracias.